Bienvenidos a Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica. Bienvenidos a nuestro programa Charlas desde el Laboratorio. Mi nombre es Jairo Rosso, coordinador del Laboratorio de Psicología Iván Pavlov de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Nos encontramos el día de hoy con nuestros dos invitados. El primero es Jorge Molina Aguilar, psicólogo salvadoreño, con magíster en salud mental, posgrado en psicooncología y con estudios superiores en las ciencias de la salud y comunicación social. Actualmente trabaja como investigador en el European Institute for Multidisciplinary Studies on Human Rights and Science en Brandenburgo, Alemania. Y a su vez es codirector del Observatorio del Comportamiento de Automedicación de la Universidad del Rosario. Por otro lado, nos acompaña Andrés Manuel Pérez Acosta, psicólogo colombiano, doctorado en psicología, Premio Colombiano de Psicología en el año 2010 en la categoría de investigador de excelencia y Premio al Desarrollo Profesional de la Psicología en las Américas José Toro Alfonso en el año 2021, que fue otorgado por la Sociedad Interamericana de Psicología. Actualmente es docente titular del programa de psicología en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario y director del Observatorio del Comportamiento de Automedicación. Hoy nos acompañan para hablar del libro del doctor Jorge Molina, Pedagogías de la Muerte. Estás escuchando Charlas desde el Laboratorio. Muy bien, primero que todo darle la bienvenida a nuestros dos invitados. Jorge, bienvenido desde El Salvador aquí a nuestra universidad. Y a nuestro amigo, y que ya nos ha acompañado muchas veces aquí en el programa y que siempre es bienvenido, el doctor Andrés Pérez. Es un placer tenerlos aquí. Antes que nada, quisiera hacer una introducción basándome en algunos elementos del prefacio del libro. Es innegable que todo ser viviente posee una conexión con la experiencia universal que en algunos lugares se conoce como muerte. Este libro no es un manual y mucho menos un texto de coordenadas o un protocolo acerca de cómo afrontar ese suceso inevitable. Ningún capítulo en este libro posee una aspiración omnicomprensiva, ni busca generalizar experiencias alrededor de la muerte. Todo lo contrario, su brillo, su mayor fortaleza, estriba en la heterogeneidad, en reconocer la experiencia única a través de la cual cada persona asimila ese fenómeno universal que sucede en cualquier momento y en cualquier lugar. De hecho, mientras usted lee estas palabras, alguien en alguna parte muere. Pedagogías de la Muerte no posee una estructura, más bien es una desestructura acerca de esta serie de ideas. En esa línea, el libro reemplaza la idea tradicional de índice por la irreverente noción de desestructura, donde quien lee puede tomar y retomar los capítulos desde donde se le antoje, sin temple de macho pontífice. Y con el mayor de los respetos, este libro propone ideas que surgen de la revisión teórica y académica en una de sus secciones titulada Pequeños Infartos, donde se plasma a modo de partituras musicales al final de este libro. Muy interesante esta apertura, creo yo, para nuestros oyentes. Aquí venimos a hablar de este libro que está recién lanzado, que de hecho ayer mismo en el Colegio Colombiano de Psicólogos se hizo el evento de lanzamiento, inaugurando la serie de, digamos, encuentros de los miércoles, ¿no? Las tertulias. Las tertulias de los miércoles que van a iniciarse en el Colegio de Psicólogos. Y el primer invitado que tuvo el colegio fue Jorge Molina con este libro. Entonces aquí la primera pregunta obvia, Jorge, es ¿de dónde surge el interés por crear este libro? Bueno, quizás tiene varios orígenes. Uno de ellos es porque muchas de las personas importantes en mi vida han muerto desde una muy corta edad. Otro es también porque mucha de la experiencia que he visto en la gente que ha ido muriendo y en la gente que ha fallecido cercana, no siempre se acoplaba a estos protocolos o a estas ideas acerca de la muerte. Hay gente que yo nunca la vi en negación referente a esto. Recuerdo un tío a quien yo quería mucho, le decíamos tío de cariño, el tío Rafael, que lo diagnostican con un tumor agresivo en el cerebro a principios de siglo. Y él de inmediato asume ese diagnóstico, ¿no? Muy tranquilamente dice, bueno, entonces hay cosas que todavía tengo pendiente, que quiero hacer, lugares que quiero disfrutar, y muy tempranamente se va despidiendo con mucha tranquilidad. Y no eran gente académica, no era gente conocedora de temas de la muerte, pero de alguna manera no se acoplaban al guión
que esperamos, ¿verdad? Sí. También gente que cuando ha fallecido personas cercanas tal vez no se acoplan a este guión de fases secuenciales que esperamos siempre de nuestras profesiones, ¿no? Que usualmente son guiones que no han sido construidos en Latinoamérica, ¿verdad? Que viven un contexto de incertidumbre. Yo ahora ponía en mis redes sociales que me encontraba bajo un cielo berraco, ¿verdad? Un cielo temperamental, que llueve temprano y de repente hace sol y de repente un frío así paralizante y brisa y vuelve a llover y el sol, y estás así, ¿no? Es un reto de producir ese conocimiento, en mi caso desde Centroamérica, pero que nunca adquiere en todo el libro. Tú nunca encontrás, al menos en los discursos fúnebres, no los puedes ubicar en un país, Ajá. porque trataba de que cualquier persona en Latinoamérica se pudiese sentir identificado con esa forma anárquica, amorfa, que tiene la muerte, ¿no? Que Sí. a mi criterio lo único que adquiere común es eso que hay en el prefacio, el silencio, ¿verdad? Ujú. Siempre que reflexionas en la muerte hay una pausa, un pequeño silencio contemplativo en la mente, cuando te acercas a un funeral, o cuando te dan un diagnóstico difícil, hay un silencio para asimilar ese fenómeno. Bueno, cuando uno se enfrenta a tu libro, es un libro distinto. Tiene una construcción distinta, tiene unos elementos que llaman la atención. Hay dos grandes partes dentro del libro. Una parte que se llama discursos fúnebres. Son 8 historias, Sí, sí. 8 discursos con diferentes protagonistas y personajes. ¿De dónde surgen esos discursos? Yo cuando empecé a leerlos, te voy a ser sincero, el primero me emocionó muchísimo y empecé a pensar, ¿de dónde salió este discurso? ¿Cuál es la fuente de estos discursos fúnebres? La fuente es la realidad, realidades a las que me he tenido que enfrentar. Hay discursos que tienen un poco más de eso. Y hay discursos que tal vez recurren mucho a la metáfora, Sí. porque se refieren a otros fenómenos, pero que también se ensamblan al fenómeno de la muerte. En realidad son 18 discursos, pero económicamente solamente me alcanzaba para imprimir 8. Entonces, el libro no tiene una introducción porque cada página cuesta plata, ¿verdad? Entonces, yo no podía darme ese lujo. Oye, hay que ser honesto con quienes nos escuchan, porque siempre alguien va a dar una explicación así medio metafísica de por qué 8. No, alguien me dijo, mira, 8 porque es el infinito, y lo teorizó en ese momento. No, le dije, es porque no me alcanza para imprimir los demás. ¿Sí? Una de las cosas es que los discursos tienen un trasfondo. Todos tienen, hay un enemigo que los une, y es el ministerio del olvido. Ah, sí. Y es esa tendencia que tenemos a olvidar con tanta facilidad, ¿verdad? Y a sentir incómodo el recuerdo. Nos parece hostigante hablar de, ahora que platicábamos con Andrés, pensar en construir una historia crítica de las disciplinas. Eso es subversivo, es un hostigue para la gente eso. Pero es necesario hablar del recuerdo en sí mismo. Entonces, en medio de esa lucha contra ese instituto que funciona perfecto, que te hace olvidar todo, aparecen estos personajes que a través del discurso fúnebre hacen un esfuerzo por recuperar un poco de la dignidad de los fallecidos. De decir, ese primero que leíste es el de Rosario. Sí, sí. Y uno conoce al otro a través del discurso fúnebre de quien queda vivo. Sí. ¿Verdad? Josefina habla de Rosario y siente eso como un vómito. Van bajando el féretro y ella siente como, aquí la gente ni siquiera la conocía, ¿verdad? Y están comportándose de manera hipócrita y mi pobre Rosario se me va y nadie tiene el valor de abrir la boca y decir nada que Rosario era. ¿Quién era Rosario? ¿Quién era Rosario? Sí. Entonces conoces a Rosario a través de Josefina. Sí. Y de la misma forma, si hay un público académico, nosotros conocemos sobre el pensamiento, por ejemplo, ya que se llama Iván Pavlov, el centro que conduces, Sí. conoces de Iván Pavlov por otras personas que ya no están, pero Sí. que lo mantienen a través del recuerdo. Sí. Entonces tú vas ensamblando estas porciones a través de recuerdos, de metáforas, y todas tienen un significado, pero siempre están enfocadas en tratar de combatir ese ministerio del olvido. Ese Ministerio del Olvido bien podría ser de 1984. Por ahí. Debe tener sedes, ¿no? Sí, Se actualiza, así se va digitalizando a veces. Sí.
Bueno, muy bien. Ese primer discurso me impactó muchísimo. Es fuerte, ¿no? Es muy fuerte, sí. Y cuando tú estás leyendo el libro y vas pasando de un discurso a otro, vas encontrando algo muy curioso, algo que me llama mucho la atención. Y es que hay una serie de imágenes y códigos QR que salpican esos relatos. ¿Por qué el autor hace eso? Mira, la idea inicial no era hacer un libro, sino que era hacer especie de cápsulas de radio. Porque yo me doy cuenta en la práctica clínica y en la vida personal que la muerte no se vive de una forma constipada en Latinoamérica ni estirada, sino que tú estás velando a alguien en un momento muy solemne y de repente entra un perro que no es de nadie, y entra el perro y se orina en la esquina. Sí. Y de repente entra alguien a vender panfletos para los servicios fúnebres y te preguntas, usted puede estar llorando, ¿y usted ya compró su servicio? Y sabe que la vida no es para siempre, y te están vendiendo un servicio ahí mismo. Y de repente entra gente ebria que venía de otro funeral y se pasó al tuyo. Sí. Y de repente entra alguien con mariachis, y de repente hay gente que está chambreando ahí, que ni siquiera está hablando de nada de lo que pasa. De repente hay alguien que está llorando muy profundo. Es esta cantidad de vinculaciones, ¿no? de rizomáticas que se dan, que es anárquica, es amorfa. Ajá. Y en medio de esa amorfa yo lo quería hacer así, como un programa de radio, pero en medio de los discursos yo quería meter sonidos del centro, en mi caso de San Salvador, ¿no? Por ejemplo, que estuvieses hablando o estaría hablando Josefina sobre Rosario, y de repente se oyen los ladridos de un perro. Y de repente alguien llega y comienza a vender naranjas. Y de repente se acerca a alguien a hablar trivialidades y se sube al bus. O sea, porque nuestra vida no es lineal, ¿no? Hay una cantidad de cosas que son amorfas. Y yo quería tratar de capturar eso. Entonces, lo hago a través de imágenes también que son de revistas y algunos periódicos entre 1950 y 1965. Porque si te fijas, en ese momento, y no sé si pasará lo mismo en Colombia, pero agarrabas el periódico y de repente aparece una noticia funesta, ¿verdad? Fallece un muchacho joven en estas condiciones y a la par hay un comercial impreso en publicidad de jabones. Exacto, de zapatos. ¿Y sí? Sí. Y eso, así es como tú aprendes a educarte en estos fenómenos. Por eso es una pedagogía de la muerte. Ajá. Entonces yo trato de poner eso y de que también te pueda llevar a una atmósfera de melancolía y de contrastarlo, porque ahora lo aprendemos con otros códigos que ya no son impresos, Sí. que son los códigos QR, ¿verdad? Que son como estos personajes que aparecen ahí que también te ayudan a entender qué es lo que yo estaba pensando o lo que yo estaba haciendo mientras escribía, ¿no? Como una forma de dialogar, de transportarme en el tiempo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Los códigos QR me parecen muy interesantísimos. Sí. Te llevan, por ejemplo, a películas muy antiguas, Sí. críticas y comentarios sobre... O sea, es un libro interactivo. Creo que es el segundo en mi vida que he leído que es interactivo, con este tipo de estrategia, y me pareció muy llamativo. Sí, esa es la idea, esos contrastes, pero que siguen siendo pedagógicos. Bueno, pasemos a la segunda sección. Está construida básicamente con base en 2 artículos que has publicado y ya tiene un talante, digamos, más académico. Más aburrido. Yo los leo y no los puedo leer tantas veces. Y esos 2 artículos nos llevan a pensar en lo que significa morir, o lo que significó morir, o significa aún también morir en el contexto de pandemia. Sí. Quisiera que hablaras un poco de eso. Yo recurro a esta visión de Luciana, de este filósofo de Gilles Deleuze y del psiquiatra de Félix Guattari, para plantear primero, para deconstruir estas ideas secuenciales sobre el proceso de muerte, luto y duelo. Y de abrirnos a la posibilidad de que tienen tantas ramificaciones que no sabes ni dónde comenzaron ni hasta dónde terminan. Desde la química alrededor de la tanatopraxia, de dónde viene todo ese mercado fúnebre, dónde están esas intermitencias de la muerte, que ya es entrar en un terreno más económico, pero que no se desvincula a la experiencia misma, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿qué vinculaciones, qué importancia le das al ritual tradicional? Lo que yo planteo ahí como el ritual de lo habitual. Cómo había mucha gente que le preocupaba el hecho de que no iba a haber un funeral como tal, ¿no?
y cómo la industria fúnebre se adapta, como siempre lo ha hecho, a la coyuntura y te comienza a promover el ritual por Zoom. Exactamente. Y se va adaptando a esto. Esa industria tiene un marketing perfecto. Ha entendido a su consumidor y ha entendido que su consumidor no es el muerto, ¿verdad? Exactamente. Sino que su consumidor es El quien le doliente. rodea, el doliente. Sí. Y ha sabido transformarse con el tiempo. Entonces, ese discurso, ese artículo te va llevando por eso y también te va llevando a encontrarte que no es un fenómeno nuevo, que Philippe Ariès, esos libros que él tuvo sobre la muerte, grandes, que son como bloques de ladrillo, aburridos, son densos. Ajá. Yo tengo esos libros en la casa y siempre que los veo como cuando uno ve a una expareja con la que no se llevó bien, ¿verdad? No te quiero volver a ver nunca. Pasas de reojo, así nada más. Pero son muy ilustrativos porque te plantean, por ejemplo, el fenómeno de la muerte del testamento, de cómo se va volviendo una legalidad, también cómo el cementerio se va transformando en un espacio de cohesión social, como había momentos en los que era un lugar de cortejo, incluso la gente iba y hacía su comida ahí, cortejaban, y no es extraño. En El Salvador hay un centro comercial que conecta directamente con una casa donde se hace velatorio, así directamente. O sea, las gradas te pueden llevar ahí y luego salir de ahí perfectamente va a comer una hamburguesa y pasa al súper. Es cómo se va entendiendo eso y la manera en la que se va entendiendo. Mi mayor esfuerzo, por eso yo lo planteo en el prefacio, esas son las partituras. Si alguien las quiere leer, dice, ya entiendo qué es lo que él trataba de hacer de manera metafórica en los discursos. Y es porque el fenómeno se vincula interminablemente y anárquicamente a una cantidad enorme de fenómenos, de motivaciones, de disciplinas, y entre más lo estudias, más preguntas te haces, ¿no? Y esas preguntas no son nuevas, son antiquísimas. Te va conduciendo a reflexionar, bueno, ¿y este ritual por qué es importante? Detrás de este ritual también hay un fenómeno que aparece en ese artículo sobre la muerte desde el enfoque rizomático, que tiene que ver con la inmortalidad. Esto que estudia Bronislaw Manilovsky en un momento, y se vincula también al tema de la buena o la mala muerte, ¿verdad? ¿Quiénes pueden acceder a la inmortalidad? Entonces, durante la pandemia, algunas personas pueden considerar que no es una muerte digna, que no es una buena muerte, que no es una muerte rodeada de tus seres queridos, aunque la industria nos ha llevado poco a poco, el mundo moderno nos va llevando a una muerte cada vez más anónima, ¿verdad? Sí, Por sí, ahí va claro. ese artículo. ¿Y por qué llamas esa sección pequeños infartos? Bueno, porque en mi caso yo sentía que eran como artículos donde algo de mí iba muriendo, ¿no? Cada vez que uno publica un artículo, son como epitafios largos. Son epitafios largos. Cada párrafo es un epitafio que se va conectando con el otro, pero es algo tuyo que muere, que queda ahí impreso, plasmado. Entonces yo lo sentía como son esas pequeñas muertes que vas teniendo. Y en esos pequeños infartos algo de vos muere, pero algo de vos también sobrevive. Ajá. Entonces, en mi caso de esos artículos sobrevive mucha inquietud, ¿no? Mucha inquietud de cómo darles continuidad, de cómo desarrollarlos de una forma en la que una población no académica los pueda leer y asimilarlos y debatirlos y criticarlos. Surgen esas inquietudes, es lo que sobrevive de mi corazón en esos artículos. Y lo otro pues va muriendo, ¿no? Bueno, pasemos a unos términos que tú has utilizado y que utilizas dentro del texto, sobre todo en los pequeños infartos, ¿Sí? que me parecen claves que los podamos entender. Este concepto de rizoma, de ensamble o de ensamblaje, Sí. aplicado a la muerte y al duelo, ¿qué significa? Yo fui muy osado en plantear ese concepto. Pues es un concepto básicamente de estos filósofos y de este psiquiatra, ¿no? Donde tú no solamente tienes que verte como un árbol, ¿no? Estoy siendo lo más simplista posible, sino más bien como un rizoma, como esto que está abajo de la planta y que se conecta ininterminablemente, anárquicamente, con una infinidad, con una multiplicidad de rizomas, que no son de la misma naturaleza, que no necesariamente tienen una jerarquía unos sobre otros, y también es por plantearse un poco
nosotros tenemos, o creo yo que mucha academia muy enfocada en encontrar causas y efectos. La causa de que la gente se sienta así en la pandemia es esta. El efecto linealidad, es el otro. ¿no? Linealidad. Y jerarquización también de la información. Y el rizoma, ¿no? Él dice, bueno, esto está conectado ininterminablemente. No puedo llegar a definir a dónde está esa causa. Son tantas las ramificaciones que tiene que quizás mi mayor cuestionamiento es de qué manera puedo seguir profundizando en ellas, ¿no? Por eso me gustó en ese momento utilizar, por lo menos para estimular un debate en la mente de quien lo lee, ese concepto. No es un concepto omnicomprensivo tampoco. Yo creo que hay otros filósofos que pueden contribuir en esto, como Agnes Heller, por ejemplo, ¿no? El plantear la cotidianidad de los dolientes, ¿no? El explorar al doliente desde su cotidianidad, vista desde la perspectiva filosófica de Agnes Heller, y entender cómo esa cotidianidad es una yuxtaposición caótica, pero que en realidad es el resultado de un proceso sociohistórico y cultural que te lleva a tomar esas decisiones. Eso es lo que trato de plantear ahí. Por eso recurro a esa conexión donde la muerte tiene una ramificación de vinculaciones interminables, afectivas, económicas, históricas, culturales, políticas, ¿no? Como te fijas, como el conteo de muertos se vuelve también un instrumento en un discurso político. Si tantos muertos en tal lugar, no se debieron a eso, se debe a lo otro. Y se vuelve un instrumento, forma parte de un discurso. Y también es semántica, ¿verdad? Ayer decía en la presentación que en algunas culturas no hay diferenciación entre duelo y luto. En otras sí, en otras tenemos 3 personas, ¿verdad? También esa es otra de las ramificaciones que se plantea en el libro. Y es esta reflexión muy desde la filosofía de Vladimir Yankelevich acerca de cómo hay una experiencia de la muerte en tercera persona, en segunda persona y por supuesto en primera persona. Pero hay algunas culturas donde no hay una segunda persona. Todos se asumen como extensiones de mí mismo, porque se ve como una unidad comunitaria. Y así sucesivamente. Ese es el debate que yo trato de plantear. Es un artículo que más bien me gusta verlo como un ejercicio, como un ejercicio de discusión mental. Decir, yo lo he visto desde esta perspectiva, pero ahora esto te plantea al menos un pequeño debate de eso. Bueno, hay otro par de términos que me llamaron mucho la atención en la lectura. La muerte impersonal y el duelo seco. Sí. ¿Qué significa eso? Bueno, ese duelo seco yo lo planteo ahí porque es ese duelo casi congelado, ¿verdad? No tengo ni siquiera tiempo de asimilar lo que ha pasado. Somos alguien, yo no sé si estaré ofendiendo a alguien en Bogotá al decir esto, pero ¿se han fijado de que hay como un protocolo de días que le entregan a alguien cuando fallece un familiar, creo que en primer grado de consanguinidad, algo así, ¿verdad? Sí. Ya los abuelos no entran en ese mundo, ¿verdad? Ni los tíos, ni nada. Exacto. Entonces, ya hay todo un protocolo para eso, pero también durante la pandemia hay un duelo que no tienes tiempo de vivir, ¿no? Ni siquiera tiene tiempo de acercarse a ver a la persona fallecida, ataúd cerrado, solamente te cuentan, lo enterramos en tal parte. Después probablemente usted podrá hacer algún ritual cuando esto termine, pero es un duelo que no se vive. En ese caso, por esa coyuntura, pero no quiere decir que hay personas que no les toque pasar por esa situación y no necesariamente por factores internos, endógenos, afectivos, sino porque su cotidiano no se los permite. La persona que vende dulces, la persona que vende boquitas, frescos, en el ¿cómo se llama? Como el metro, el Transmilenio. Esta persona fallece alguien en la tarde y el día siguiente a las 4 de la mañana se tiene que levantar y tiene que vivir todo ese cotidiano y esa experiencia de sentarse un momento y de adolecer lo que está viviendo, probablemente la vida no le dé chance de hacerlo. Se vive como, se congela por un momento y cada vez se hace más express, lo que platicábamos ayer, ¿verdad? Cómo cada vez se va perdiendo más el rito. El rito, sí. Aquí, por ejemplo, en la costa, el ritual de la muerte se ve muy distinto al interior. ¿Sí? La expresividad emocional y comunitaria alrededor de la muerte
no tiene nada que ver con lo que hacemos en el interior, que es muy contenido, muy como más... ahí es comunitario también porque se reúne la familia y todo esto, pero es muy contenido, no hay tanta expresividad sobre la muerte. Es cierto. Pasemos a otros tópicos. En el libro hay un prólogo de nuestra colega Jimena Palacios Espinosa. Correcto. Ella es doctora en Psicología Social y profesora de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Rosario, que además dirige el semillero de psico-oncología y cuidado paliativo. Andrés, cuéntanos un poco, digamos, sobre este trabajo en la Universidad del Rosario. Sí, bueno, Jimena, desde que se creó el programa en 2006, ha liderado el campo de la psicología de la salud, porque digamos que el marco general profesional es el de la psicología de la salud. Dentro de ella se ha ido especializando en el campo de la psico-oncología y particularmente se ha acercado a los temas del cuidado paliativo y la muerte. Por eso pues, creo que fue una elección perfecta para el prólogo de este libro. ¿No? Y afortunadamente pues tuvieron la oportunidad de encontrarse con Jorge, no solamente por el campo de interés, sino también por ciertos referentes comunes, como el de Antonovsky. Sí. Con el concepto de sentido de coherencia, ¿no? Con el enfoque salutogénico, que es bien interesante y poco conocido. ¿Y qué quiere decir el enfoque salutogénico? Bueno, Antonovsky se plantea una pregunta, bueno, hay modelos patogénicos, ¿verdad? Encontrar el origen del patógeno. De la enfermedad. De la enfermedad, física y mental. Sí. Y Antonovsky se plantea la otra pregunta. Él dice, bueno, pero ¿y cuál es el origen de la salud? ¿Por qué hay comunidades donde, o en una misma casa, algunos se enferman y otros no? ¿Qué es lo que tienen los que no se enferman? Entonces él busca el origen de la salud y le llama activos en salud. ¿Cuáles son esos activos que te mantienen saludable? Y para estructurar eso, para comprenderlo mejor, plantea ciertas cartografías o unidades de análisis, porque tiene su propia escala validada en el castellano, y lo plantea como el sentido de coherencia. Lo que no les enferma es porque hay un sentido de coherencia entre cómo manejan, como la manera en la que comprenden la enfermedad y la salud, y la manera o lo que significa para ellos la salud y la enfermedad. Entonces, él va viendo cómo una persona con un alto grado o con un alto sentido de coherencia es menos probable que tenga un patógeno o que se enferme con la misma gravedad que otros, en contraste a quienes tienen un bajo sentido de coherencia. Sí. Interesante. A mí me recordó mucho a Maslow. Es como una especie, es como el Maslow de la psicología de la salud. En vez de estar enfocándose en la patología, se enfoca como en el potencial, en este caso en la salud, que es lo que me hace sano. Y ese autor también fue muy influyente en Jimena, quien originalmente se formó en enfoque cognitivo-conductual, que es la ortodoxia, que no tiene nada que ver con todo esto. Pero el haber pasado a hacer un doctorado con científicos sociales en Italia, en Bolonia, le permitió reorientarse tanto teórica como metodológicamente, porque también se aproximó a las metodologías cualitativas en su momento y exploró las representaciones sociales del cáncer en Colombia, pero especialmente en territorios. Y esto conectó muy bien con el trabajo doctoral que está avanzando Jorge en relación con los pacientes de lupus, y especialmente la experiencia que tuvieron ahora en la pandemia. Y bueno, ya la culminación de esto, por lo menos en esta etapa, fue la intervención que hizo Jorge anteayer en el seminario de Jimena de psico-oncología y cuidado paliativo. Con sus semilleristas. Con los semilleristas, los estudiantes de medicina y de psicología. Entonces, pues, creo que fue una muy feliz coincidencia. Vea, y este es otro espacio, digamos, de encuentro. En el libro, también en el libro, sí, porque Jimena se ha ido encontrando mucho con esa reflexión sobre la muerte, ¿no? Y lo ha ido avanzando mucho en su,
digamos, reflejando tanto en su producción académica como también en su propia intervención profesional, la cual conozco porque ella fue una persona muy importante en el proceso que vivió mi familia con la muerte de mi mamá. ¿Sí? Hace 5 años. Sí. Ella nos ayudó muchísimo y pues ahí uno ve cómo enfoca, ¿no? Cómo lleva toda esa teoría a la praxis. Correcto, sí. Y otra pregunta, ya que tengo aquí a los 2 directores del Observatorio de Automedicación, sí. Director y codirector, cuéntenos un poco, o contémosle a nuestros oyentes, de qué va esto del Observatorio de Automedicación del Rosario. No, y bueno, eso de paso me permite también presentar a Jorge como codirector. Esto ha sido también otra muy buena confluencia, pero en este caso creo que el beneficio de la confluencia está, creo yo, por la complementariedad, porque el origen del Observatorio de Automedicación, que además se llama Observatorio del Comportamiento de Automedicación, se ha estado alimentando mucho por un conjunto de disciplinas más ortodoxas de ciencias del comportamiento, que estábamos hablando ayer. O sea, psicología, biología, etología, por ejemplo. Y luego llega este colega que está aquí a mi derecha, desde El Salvador, con una visión muy diferente del mismo fenómeno que tuve la oportunidad de conocer en su artículo publicado en la revista costarricense de psicología, un número del monográfico que coedité con Jorge Vergara de Chile sobre psicología y COVID-19. Llega de pronto este manuscrito en enfoque rizomático y comportamiento de automedicación. Fue una bomba. ¡Bum! Fue una bomba. Era muy diferente a todos los demás artículos que estaban perfectamente escritos en normas APA, más porque la revista lo exige. Sí. Pero rompía en muchos sentidos. Y como le dije a Jorge, a mí como editor invitado tuve que hacer un esfuerzo para defender el artículo, porque digamos mi experiencia y mi visión editorial me ha llevado a valorar más esfuerzos originales, divergentes, y tocó hacerle fuerza. Pero finalmente salió el artículo que para mí es el mejor artículo que se publicó en ese número monográfico, el más original. Y cuando veo esta perspectiva sobre comportamiento de automedicación que viene desde las ciencias sociales, desde autores que mencionó, como Guattari, Deleuze, eso entre la comunidad académica de automedicación, eso no existe. No, claro. Es que ni siquiera psicólogos. No. O sea, y mucho menos este enfoque. Entonces, veo justamente que el observatorio podría enriquecerse con esta visión, digamos, como opuesta y al mismo tiempo, desde mi punto de vista, como complementaria. Invito a Jorge a codirigir el observatorio. Ya estaba como miembro del comité científico, pero esto me parece, digamos, esta aproximación me parece que ya tira línea en general. Y ya a partir de este viaje, de esta semana intensa de Jorge Molina en Bogotá, pues va a venir un conjunto de investigaciones e intervenciones que ya reflejen mucho más claramente esos puntos de vista complementarios y alternativos, desde el hemisferio de las ciencias sociales y el hemisferio de las ciencias del comportamiento. Creo que va a ser una amalgama muy interesante. Sí. Muy bien, pues felicitaciones por eso. Gracias. Muchas gracias. De hecho, ya con este programa ya es un punto de encuentro y un inicio de esas actividades, ¿no? Gracias al espacio que tú nos ofreces. Perfecto. Bueno, Jorge, y volviendo al libro, los oyentes están impactados con todo lo que les hemos contado y dirán, yo quiero conocer yo quiero tener ese libro. ¿Qué tengo que hacer, por Dios? ¿Dónde lo consigo? Es que no sé. Ayer le pregunté lo mismo a Jorge en la tertulia. Claro, ¿qué le decimos a la gente? Estamos resolviendo ese asunto. Sí, pero sí, no tengo ni idea. Yo sueño con verlo en esas librerías antiquísimas, ¿verdad? Que esté ahí como en una gran pila de libros. Sí. En La locura de Jorge, una cosa así. Pero de momento está en mi mochila, es lo único que puedo decir. Ayer estuvo en el Colegio de Psicólogos de Bogotá, el libro.
No son va a quedar muchos allí también. ejemplares, va a quedar ahí también, entiendo, pero tengo que buscar un espacio donde el libro donde alguien pueda llegar y adquirirlo, ¿no? Y decir, y quiero otro para mi familiar. Yo soy de la maña de tener 2 libros, uno que voy a manchar horriblemente y otro que va a quedar por ahí guardadito en caso se me pierde el primero, porque sí los pierdo bien fácil. Entonces, sí, ese es un problema rizomático, porque se vincula a la escasez, ¿no? Al desconocimiento de cómo vincularte con casas donde se promueve la venta de libros. Yo creo que son eso, esas limitaciones. Pero bueno, también una estrategia es que puedas donarlo a algunas bibliotecas que le den esa... También. Esa es una estrategia que también ayuda a su difusión y después que la gente también se pique para buscar el libro y a ver cómo doné uno para la biblioteca Rubén Ardila. Del colegio. Sí, del colegio de Psicólogos de Bogotá. Justamente le decía a Jorge en el camino para acá que Jairo nos podría ilustrar sobre qué hacer con esos ejemplares. Acabas de decir. Considero que esa sería una muy buena estrategia, por ejemplo, que un ejemplar para la Biblioteca Luis Ángel Arango. Exactamente. Otro ejemplar en la Universidad del Rosario, por ejemplo, eso sería muy bueno. Ahora, también hay que pensar en una estrategia ya para ejemplares que quieran ser comprados, ¿no?, por personas. El colegio ayer compró 10 ejemplares y quedó uno en la Biblioteca Rubén Ardila. Perfecto. Lo que sí podría, digamos, como agregar como información para los lectores interesados o los potenciales lectores interesados es que el libro tiene un costo de $15. O sea, en el actual cambio son 66,000 pesos. Okay. Eso es un dato importante. Sí. Y bueno, digamos, en principio, en Colombia, si alguien digamos, tiene interés en conseguirlo, ofrezco hacer ese puente. Pues ya lo hice con varias personas. Y bueno, ya miraremos luego cómo hacerlo, digamos, desde canales tradicionales, editoriales, librerías, etcétera. Sí. Pero por lo pronto he fungido como puente. Vale. Sí. Vale. Y si alguien, digamos, utilizándote como puente, ¿cómo se puede contactar contigo para ese labor? Entonces podrían, por ejemplo, escribirme al correo personal, en este caso, que es amperezacosta@gmail.com, y miramos entonces cómo hacemos. En el caso de los ejemplares que se compraron en estos días, las personas pues o me entregaron el dinero o lo enviaron por plataformas como Nequi o DaviPlata, y luego yo pues hago la transferencia a Jorge vía PayPal. Ya empezó a modernizarse ya. Desde hoy tiene plataforma PayPal. Sí, está bien. Ha entrado a otro nivel rizomático. Sí. Exacto. Bueno, muchísimas gracias. No sé si se nos queda algo en el tintero que queramos comentar. Sí, a raíz del libro, de la publicación del libro, pero también del viaje de Jorge. Es salvadoreño de nacimiento, pero es un colombiano de corazón. Es una persona que digamos, se ha conectado mucho con Colombia. Este es su 5º viaje y personalmente no paro de aprenderle y de sorprenderme. Creo que este libro refleja muy bien lo que es Jorge y también un poco, creo yo, lo que es El Salvador. El tema de la muerte es algo que es de una enorme importancia, no solo en El Salvador, sino en Centroamérica y en México, en una cultura muy particular. Es una cosa muy centroamericana o mesoamericana, y entonces también refleja esa cultura, y también lo refleja Jorge en el sentido de un colega que al mismo tiempo tiene, digamos, un framework, una estructura intelectual muy fuerte en ciencias sociales, pero que también es sensible, se aproxima al arte. Esto que hemos hablado en varias ocasiones, Jairo, de la importancia de no poner esos límites entre la ciencia y el arte, eso se refleja clarito acá, y en ese sentido nos ofrece algo novedoso que sería digno de emular en otros campos. Me imagino un contenido como esos así, pero sobre el comportamiento de automedicación, por ejemplo. Exacto. Eso es algo que hemos hablado con Jorge. Que sea muy interactivo. Eso es algo que ya lo hemos planteado, que va a ser como un eje para las próximas producciones e intervenciones, ¿no? Y también otras cosas más
personales de Jorge que me parecen agradabilísimas y que también a otras personas que lo conocen. Es como ese sentido del humor. Sí. Combinado, a veces es un humor muy negro, no es extraño, ¿no? Pero al mismo tiempo rebelde y original. Y extraño mucho eso en nuestro medio. Nuestro medio se ha vuelto... Muy acartonado. Muy acartonado, sí, como Sí. digno de The Wall, ¿no? Y este hombre rompe todo en 3 palabras, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que esa actitud hay que emularla. En ese sentido, pues aspiro que podamos seguir trabajando, seguir colaborando durante mucho tiempo. Es otro socio, así como tú eres mi socio, que te presento a mi socio salvadoreño, y espero que sigamos colaborando por mucho tiempo. Claro que sí. Sí. Y tienen aquí un espacio abierto para contarnos esos nuevos proyectos y esos nuevos resultados. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge, por estar aquí, por haber aceptado la invitación. Espero que te vaya muy bien con la difusión de este libro. Te felicito, es un libro muy original y muy impactante. Uh-huh. Y Andrés, muchísimas gracias también por acompañarnos y servir de puente para todos estos procesos. Siempre. Un placer que hayan estado aquí con nosotros. Gracias, hasta pronto. Sí, esperemos que muy pronto. Exactamente. Y a nuestros oyentes invitarlos a que nos sigan escuchando con nuevos programas y nuevos invitados con temas de mucho interés para la psicología. Muchísimas gracias. Esto fue Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica.